Nosotros, Luis Beldi, Cintia García, gracias por estar con nosotros. Gracias, Clara. Laura Di Marco. Gracias por la invitación. Y él es Clara. embajador argentino del Vaticano, Eduardo Valdés. Bienvenido. Convocado a las 8 de la noche por Clara María. Bueno, ¿sabes? Siempre te convoco Bueno, a muy esas bien. horas yo. ¿eh? Estoy acá. Gracias por Lo venir. que habla de ¿eh? su buena voluntad, ¿no? Por venir. La valentía. No, para que me tengan clemencia. Le digo. Bueno, Luis, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Qué significa esto hacia adentro del país? Yo creo Una que, conmoción. ¿se acuerdan cuando apareció lo de Lula? Que dijeron esto va a afectar a la Argentina. En realidad ya había comenzado un movimiento purificador en el mundo con el FIFA Gate, con la apretada a Suiza que hubo a la Unión de Bancos Suizos, porque estaba llegando fondos de ISIS de todas partes y aparte a Europa y a Estados Unidos económicamente la estaba golpeando muy fuerte por la alta evasión de impuestos, debido a que en paraísos fiscales y no fiscales, porque eso ya no se usa más, se terminó, ahora son países cooperadores o no cooperadores, pero eso es un término que lo define cada país o la OMC, se estaban armando esas carpetas que permitían la evasión, donde hay cineastas, jugadores de fútbol, políticos, funcionarios, hay un mundo. Cuando el servicio de inteligencia alemán empieza a tomar cartas en el asunto, recoge información, tengo incluso hasta la foto de uno de los centros, que impresa pesaba 13 toneladas. ¿Vos decís que lo de Baez no es ajeno a todo lo que está pasando en el No, mundo? no es ajeno a al tsunami de limpieza que viene en el mundo justamente por el terrorismo, la evasión de impuestos, por atacar al gobierno sirio y a Putin en particular. Putin tiene 2.000 millones de dólares, Sí. hasta ahora demostrado. Se intervinieron Putin servers. dice que es la CIA. No, La que o sea, acá fue el servicio de inteligencia alemán que tomó la bandera de esto. Intervino los servers de los abogados y de ahí empezó a sacar las carpetas. Se quedó con información sensible que no se la dio al mundo, porque hay agentes de la DEA, CIA, de diferentes servicios secretos, cosas que no se pueden divulgar, y le dio a un diario amigo en Múnich toda la información que después la distribuyó entre un grupo grande de periodistas para que cada uno la descifre y la utilice como pueda. Pero el tema era iniciar esta mano política mundial que nos está llegando incluso a nosotros. Pero lo de Lázaro Báez, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, las cuentas que se están, la colaboración que está llegando a través de las cuentas y de todo lo que se está descifrando vía Panamá, porque aparecieron, acá se habla de Panama Papers, pero aparecieron papeles de Nevada, papeles de Las Vegas, aparecieron, o sea, hay una colaboración directa en los papeles que está llegando a todas las redacciones de los diarios de las distintas sociedades que se han formado. Cintia, tu opinión sobre lo que está pasando. Yo quiero centrarme en una palabra que vos dijiste que coincido, que es la ferocidad, ¿no? Cómo el dispositivo, la maquinaria mediática está actuando frente a esta cuestión, ¿no? Porque la ferocidad está dada en que si mezclamos todos, ¿no? Si todo es lo mismo, si es lo mismo Lázaro Báez como empresario que Mauricio Macri como presidente, la idea es que todo es lo mismo y entonces nada importa, ¿no? O importa menos. Hay un denodado esfuerzo de la prensa, lo que llamamos la prensa hegemónica, la prensa dominante, en generar esa mezcla para tapar lo que es inevitable, lo que está declarado, lo que es evidente, que es el planteo sobre las cuentas offshore en Panamá. Y esto lo denunció, Eduardo, vos me vas a ayudar seguramente, en el G20 la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo, ustedes están preocupados por el flujo de los commodities, ¿por qué no nos estamos preocupando por el flujo de dinero que corre por el mundo sin control? O sea, si el tema, yo lo charlaba hace unas semanas con Gerardo Rosín, ¿no? En Telefe. Entonces yo decía, si el tema es la corrupción, no, yo dudo que la corrupción sea un planteo de debate político, la corrupción es un delito y no puede invalidar un proceso político, ¿no? Hace un par de semanas le decía, si el tema es la corrupción, Macri no podría ser presidente. Bueno, efectivamente. O sea, Bueno, pero Cristina fue presidenta y Lázaro Báez hizo toda su fortuna durante el kirchnerismo. ¿para vos Lázaro Báez es lo mismo que Cristina? ¿A vos te parece que ¿A no? vos qué ¿Vos te te parece? parece A que- mí me parece que no. O sea, ¿quién es el corrupto? Yo ¿Cristina o te Lázaro? digo, si va preso el hijo de Lázaro Báez, es Romeo y Julieta, la pelea entre los Báez y los Perdón, Lázaro Julieta. Báez perdón. es el claramente, digo, si vos El seguiste las claro. investigaciones de Lázaro Báez, Sí. más allá de lo que vos dijiste,
Digo, si nos centramos en las investigaciones de la Nata, Sí. digamos, y por cuál está preso Lázaro Báez, es por un proceso de blanqueo de dinero y por una relación entre Sí. Néstor Kirchner y Ahora. Cristina Kirchner. Discúlpame, Tienen no hay propiedades ningún en dato, común. no hay ningún Robar, dato concreto de bueno, la relación déjame, entre sí, Lázaro Báez. No, porque estaba hablando yo. No hay ningún dato concreto sí. entre la. Tienen esa- propiedades en común. Esa Sí. vinculación. Tienen propiedades en común, tienen todo. Lo tienen único que no ven sobreprecios son en la obra ustedes. ¿Y por qué no pública hay ningún tiene juez que el haya- señor, ¿Sabes el qué juez pasa? Casanero. Es más fácil Margarita lo acaba de defenderlo. por la causa ¿Sabes Lázaro qué Báez. pasa? Es más fácil Perdóname, defenderlo Lázaro a Báez decirle, es un señor me que era confundí al cajero defender de a Vuelvo un a los banco. Panama Papers. Vuelvo a los Panama Era Papers. cajero Si de un volvés a banco lo que te conviene. y es Macri uno es de el los presidente. máximos Sí. millonarios de la Argentina cuando era un cajero de un banco. Pero eso es la historia de Lázaro Báez, tuvo- Sí, pero ¿cómo es la historia de fue Lázaro magia. Báez? Vos Fue decís, magia. es una Fue persona- magia. es Fue una ma- ahí persona sí, fue magia, ahí te creciendo. creo. Fue Y sabes, magia. Fue Cintia, magia. lo que hicieron periodistas como ustedes, periodistas Sí. militantes con los sueldos del Estado, con una maquinaria feroz del Estado, dijeron que la Nata era un gordo vendehumo, que nosotros éramos delincuentes, que éramos brazos ejecutores de grupos económicos con plata del Estado. Pero estás mezclando todo. Vuelvo a la Eso- Y ahora ferocidad voy de a la que hablar de hablabas. poder mediático. ¿Por Vos qué volvés gritas? a hablar Eso, Luciano, con- o sea, yo que no vos quiero. hables de ¿Por qué poder gritas y me mediático interrumpís? y de ferocidad Porque es yo hablo es como una se me caradura, canta, yo hablo como ¿entendés? se me canta. No te hago ¿Te una queda Digo, vos claro? has ganado Porque 100.000 vos pesos o pertenecés más a una organización por que se pasó mes, ofendiéndonos, ¿entendés? por eso grito. Que se Porque pasó no te pasaste promoviendo, una vez A ver, que se Ahora, pasó promoviendo Eduardo. que se hicieran inodoros para que Quedan expuestos. defequen. Vos quedás expuesta, Vos mi amor, quedás vos quedás expuesta. expuesta. Quedan Con toda sí. la Vos obscenidad quedás de tus expuesta. argumentos. Quedan expuestos. Porque hoy clara la Lázaro posición Báez de está cada uno, preso. pero Eduardo, que viene del Vaticano, No. por lo tanto viene en el año de la misericordia, El año nos va jubilar a apaciguar un extraordinario. poco. Ahora seguimos con esto, pero a ver, Eduardo. No, yo quiero decir, de acuerdo a tu planteo, los Panama Papers, ¿no? A mí me da la sensación que es muy grave lo que... me quedo pensando si lo de Belli, que le están pasando la factura a Putin por proteger a Snowden. En este mundo, Snowden hizo mucho daño y Snowden fue el que denunció que la CIA estaba pinchando el teléfono de la presidencia de Brasil y de Petrobras, 4 años antes que saliera el Petrolao, ¿no? Que acordémonos que Dilma no va a Brasil, suspende una gira a Estados Unidos porque a la propia canciller alemana la estaba pinchando la CIA para saber qué pasaba. Yo no sé si esto no es una devolución de gentileza de porque Putin protege a Snowden y vive Pero, allá en Rusia. Eduardo. Eso, para. Lo que quiero decir es, estos movimientos de tablero tan fuertes, yo creo que se están peleando liderazgos en el mundo. Y no son liderazgos éticos, están liderazgos de poder concreto. Pero en el caso de Lázaro Báez, vos que conocés bien al kirchnerismo porque pertenecés al kirchnerismo, No reniego. y te agradecemos mucho que venga porque hay que admirar Mira, yo tu te voy a decir valentía. una Pero cosa. Lázaro Báez, ¿vos crees que es posible que una persona pase de trabajador bancario a multimillonario Pero en 12 Te años? puedo decir una cosa. Te puedo decir primero lo que voy a decir, que creo que es más... a mí me da vergüenza lo que veo que está pasando en estos días. Y te voy a explicar por qué. Le dio Lázaro vergüenza hasta Báez... Diana No, Conti, no, Eduardo, digo, hasta Diana perdón, Conti salió pero diciendo. déjame terminar. Si vos me decís qué opino yo de cuando cuentan billetes en la Rosadita, me da asco. Yo no quiero que ninguno de los que esté contando billetes en la Rosadita quede en libertad, porque eso da asco y si es plata mala vida. Ahora, el juez Casanelo, alias Tortuga por el amigo de ella. Sí. Amigo nuestro. Bueno, no, alias Tortuga. ¿Por qué? Porque no avanzaba en la investigación, que se convirtió después en Tortuga Express. O liebre. O el liebre. No, Tortuga Express cuando 10 días antes que asuma Mauricio Macri la presidencia, quiso sacarle rápido el sobreseimiento que le había impuesto él por la causa de las escuchas, ¿se acuerdan? Este juez que ahora lo pone preso a Lázaro Báez cuando venía a declarar, para que y llega a la prensa antes que llegue el avión,
para mostrarlo a Lázaro Báez durante todo el tiempo que lo van, para que lo linchen en las calles, para que le tiren huevos, que esto y lo otro. Yo no me como esas cosas. Pero, ¿y por qué Lázaro Báez defendían debería tanto haber sido Casanelo? investigado antes. Pero, ¿me Eduardo, entendés? perdóname. Para que No, siga, pero para no hay delito, no hay delito. ¿Para El qué sigo? kirchnerismo ¿Para lo qué sigo? defendía ¿Para qué Casanelo. sigo? ¿Para qué sigo? Sí, distraído. Después viene Cintia. Jaime, el sábado detenido, cuando nunca se había profugado. Ahora pregunto, ¿era porque el domingo venían los Paraná Papers? ¿Era porque el domingo venían los Paraná Papers? Me hicieron lo de Lázaro. Estás encubriendo delincuentes diciendo Negro, es que esos jueces son unos cachivaches. Deberían haber investigado antes. Gente No que estoy robó encubriendo plata a los nadie. pobres. A Los ver, me estás parece encubriendo. que No, me estás ofendiendo que digas que estás No, diciendo. porque estás Ojalá diciendo vos digas porque lo que yo hicieron estoy esto. diciendo. No, por lo porque menos decís una Diana frase. Conti dice Quiero que que está estén escandalizada. presos y después decís 18 millones de frases para decir por qué no tienen Pero que estar no, presos. es que me están vendiendo una operación mediática para que Ahí no está. salgan Mira, de lo... La culpa no es. No, la Vos culpa y no yo es de los somos medios, la culpables. culpa no es de los medios, es de los jueces cachivaches que le han dicho que tienen que entregar un corrupto por día. Bueno, sí. ese juez O sea, Cachivache son lo inocentes, nombró la ¿no? cámpora. Ese juez Cachivache Ojalá Casanelo, y entregaran lo un bancó corrupto la por día. cámpora. Estaríamos Vos sos celebrando. especialista. Yo lo que digo es lo Sos siguiente. A camporóloga. ver, durante 12 años dijeron de nosotros los periodistas profesionales de los cuales me Pero siento vos venís a reivindicar orgullosa. a los periodistas, Por estamos supuesto, hablando de Lázaro Báez. Lázaro Te van a Báez descalificar siempre, quédate tranquila porque es la ¿Me dejaste estrategia de terminar de hablar? ellos. Acá Ellos a defienden la mí corrupción descalificándote. me convocaron para hablar de Lázaro Báez y de Paraná Papers, que para mí se unen en un triunfo del periodismo profesional y en una reivindicación del periodismo profesional. ¿Sí? Sí. Todas las novelas que después se armen ¿Aparecieron en empresas son de Lázaro secundarias, Báez en perdón. Paraná Paper? Perdón. Entonces, se la pasaron diciendo que nosotros éramos instrumentos de grupos económicos, que mentíamos. Bueno, se la pasaron diciendo un montón de barbaridades, que la investigación de Lázaro Báez era mentira, que Clarín y No la te perdón, victimices, que que te fue Clarín y muy la bien, Nación, vendiste todos los que Clarín y la libros, hasta le Nación regalaron al Papa tu libro. construían un presidente que era Mauricio Macri y que lo sostenían, ¿no? Digo, no era que Clarín y La Nación tenían un presidente y que ese presidente era Macri. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es que Clarín y La Nación investigan a Macri y lo investigan a Grindetti? Que tal vez podría ser su testaferro. ¿Cómo es? Vamos, Cintia García, podés hablar. A ver, Silvia. Podés hablar. Ahora, ¿Cómo es? No la ahora justicia, volvemos. sino la Nación y Clarín. No, no, Sí. bueno, la A ver, ferocidad Cintia. de la que hablaba está expuesta en esta mesa, porque, a ver, Lázaro Báez es un empresario, y insisto con el tema de la corrupción. La corrupción es una configuración de delitos. Todo aquel que comete un delito tiene que pagarlo, punto. Ahora, mezclar es la tónica para construir la falacia. Entonces, yo pregunto, ¿es lo mismo Lázaro Báez que Mauricio Macri? No es lo mismo. Mauricio No, Macri es un seguro. presidente... No, eso Seguro, eso está seguro, está No clarísimo. voy a hablar si no... Está la verdad, clarísimo. te agradezco la invitación, pero no voy a hablar si no me dejan A ver, hablar. Porque, no, pero- porque No creí que habías hecho una pregunta, si era lo mismo y estamos contestando que no es lo mismo. Bueno, la dinámica de la victimización, la dinámica de interrumpir al otro mediante el grito, la dinámica de, digamos, acá la exposición, Laura, tuya planteando nos agreden, cuando vos lo que estás haciendo es agredirme permanentemente, pero no importa, lo que quiero decir lo poner siguiente. inodoros para que Quiere- defequen debajo Yo nuestro, no lo ¿qué hice, sería? yo no lo ¿Vos hice. te la pasaste mandando No, al frente no periodistas es y cierto. diciendo barbaridades No y es cobrando cierto. más de 100.000 Pero acá pesos? es venimos a cierto. cobrarnos viejas deudas Primero, o a es que debatir ese es un el punto, tema. ese es el punto. Vos te la pasaste descalificando No colegas. es cierto, ¿no? falso de toda Bueno, falsedad. A la Pero gente entonces que ponga en hagamos internet a programas ver la de- cantidad de de- barbaridades Dame que un vos ejemplo. dijiste de los colegas. No es cierto, no es cierto. De mí dijiste Pero vos barbaridades viniste a y cualquier En sacarte absoluto, la- no es Pero cierto. estoy hablando con ella, Eduardo, no Laura, necesita pero que que la defienda. tenemos, vinimos a es que hablar de un jamás, tema, Pero, no de tus a ver, problemas con el el... con- kirchnerismo montó, no es con ella, montó Pero si no es conmigo, una déjame hablar porque estoy enorme hablando red yo. de periodistas militantes para descalificar No es a cierto. colegas. Pusimos en discusión el conflicto y siempre hablamos sobre Dijeron que las mentíamos, que éramos Siempre- funcionales. Me lo has dicho a mí. Ahora, No. lo Que éramos que sí es funcionales cierto Estamos que en el la año de la Nación han puesto en tapa el tema de los papers, de los a famosos eso voy. Panama Papers. Porque si vos construís tu relato en base a que el interés prioritario de la gente es la corrupción, cuando te estalla en la cara un proceso de corrupción que involucra a un presidente, o sea, porque digamos, los Panama Papers no nacieron a la luz el día que Clarina los puso en tapa, o ¿Por la qué los Nación. puso Página 12? Los Panama Papers, no sé, yo no trabajo en Página 12, no sé por qué me preguntas a mí. Pero, o sea, que podrían no vos sabés haberlo lo que hace, hecho. vos sabés lo que publica Porque a los Infobae. que convocaron ¿Sabés lo que eran publica aquellos- Infobae? pero Por supuesto que perdóname, se lo Laura, publica No sé, yo que no yo conozco sepa, parte, vos no soy parte. te hacen
Que yo sepa, los periodistas que convocaron eran de Clarín y Nación. Son los que son alemanes. parte del consorcio. No, ningún periodista de otro diario fue convocado. Bueno, pero esto es un mérito. Entonces, Pero de es claro, Clarín y ustedes Nación, están convirtiendo un mérito o en no una son porque estrategia. son No, yo los digo que más no todo importantes. es lo ¿Entendés? mismo. Por ahí. Justamente. Digo, no entiendo Bueno, cuál Yo es digo que no el todo es lo delito. mismo y que los Panama Papers efectivamente son un proceso que habla no solo de la corrupción, es más profundo que la corrupción. Habla de la estructura corrupta del sistema neoliberal que el kirchnerismo denunció Está Muñoz. ante Está Naciones Daniel Muñoz, Unidas. ¿de qué Daniel hablas? Muñoz, Tiene que ¿no? ver. Es el testaferro de Tiene que Néstor ver. Kirchner. No, yo no sé si es el testaferro de Néstor no, Kirchner. no Está lo el sabe. presidente. Ah, En los no lo Panama sabe. Papers está el presidente Macri. A ver si lo Sí, pero te entendemos. cuento, y el ese presidente es el Macri- si vos sos una periodista profesional, el criterio profesional te tiene que dar, hacer entender que si vos tenés a Mauricio Macri como director de cuentas, donde él mismo se autoincrimina, porque cuando Macri dice las empresas son de mi padre, está ¿Cuál es el reconociendo delito de Macri? que puso, está ¿Cuál es el delito de reconociendo, Macri? estoy No hay contando, delito, no hay está delito, reconociendo que puso su nombre como director en una empresa de donde no sabe quién maneja los fondos no porque tiene lo maneja un cuenta bancaria. tercero. 50 Mauricio bancarios. Macri, No lo sé si Mauricio tiene o no Macri tiene viene de cuenta bancaria. Soma. Pero es el presidente, Laura, si para vos eso es importante. No, quiero terminar la idea. Es evidente que vos no escuchaste todo No lo que yo escuchás dije de nada. Macri y de Grindetti, porque los cuestioné y severamente. No, no sé, yo lo que digo estoy diciendo es es que no podemos Lo que mezclar digo cosas. es- Yo lo escuché acá, ¿eh? Pero Yo lo no, escuché no, acá. ella No, dice- ella Lo lo escuchaste escuché a acá con ella a Roberto cuestionarlo García, acá, ¿eh? Yo no lo Y ayer en escuché. Radio Ah, Mitre, bueno, escucha más, decilo escucha acá, más. Si querés, decilo acá. ponete un Escucha traductor. más, lo digo, de creo los que Macri tiene que subtítulos. explicar Sí, muchísimo esperá, de Flaco, esa yo no- sociedad. No, Flaco, pero vos estás No, dudando de todos nosotros. es No que- puede ser que no como lo tarado. escuché, que mucho nos más dijeron tiene que cosas. explicar Tenés mucho pero- rencor encima vos. No, vos Larga provocás el un rencor, poquito. porque cuando Bajá. decimos algo ¿Saben así qué no lo pasa? escuché. ¿Qué parece que esa Macri no dio cosita la del conferencia de dedito así, prensa? baja un cambio. No, porque Bajá digo- vos un cambio Ahora, con lo lo que que mentís vos cuando podés dice que no se comparar, dijo Macri. Tuyo cosas. es muy de matón. Esa Macri. No es de Perdón, periodista. vos decís cosas que dijimos que no, No se es de dije- y que no se periodista lo dijeron. que estás Lo- haciendo. Vos no lo escuchaste tuyo. lo que Gritarle yo a una vengo mujer, hablando. meter el dedito así No, todo, ¿sabes frena un qué? cambio. Vos decís, vos no dijiste lo de escuchó porque Grindetti está y ella lleno lo de dijo. prejuicios. Yo hablé de Grindetti Sí. acá con Roberto Habló de García. Grindetti. Vos decís que yo Está cobro correcto, 100.000 pero en este pesos. programa Vos decís que estoy yo hablando de no, otro pero programa no, con pero colegas, no, claro que no. igual que todos tus Estás colegas. injuriándome. Estás injuriándome y hablas de prejuicios. No sabés cuánto yo cobro. ¿Vos sabés cuánto yo cobraba? Sí, ¿Sabés? mucha plata, sí, ¿Cuánto? A ver, mucha a plata. ver cuánto. Decilo. No, decilo No, cuánto no. cobraba. No, Vos no, sabés lo que decilo. cobrabas. Laura, Vos sabés decilo. lo Yo que claro que cobrabas. sé. ¿Y sabés por qué Claro que cobrabas? sé Para cuánto hacer cobraba. pelota a tus colegas. No es cierto. No es Para cierto. hacer pelota. No es Bueno, lo has cierto. hecho conmigo. No es cierto. Esto es lo que vos querés, Bien, lo que no. quieren, no es lo que yo Vamos vine a a- debatir, lamentablemente. Vamos a a ver, tranquilizar un poquito. Vamos de Me parece que nuevo. Laura de Marcos vino a cobrar facturas viejas. No, yo pero vine a bueno, eso. a ver, pero- No, ¿sabés ¿sabes? qué? Ha Estuvimos pasado muy mucho dolidos tiempo. durante muchos años. ¿Sabés? Laura, Y has tenido diálogo creo conmigo que durante todo fue- ese tiempo. Por supuesto, porque soy una periodista profesional y hablo con todo el Bueno, mundo y entonces reivindico. no me diga. Si Yo no sos estoy una hablando periodista de vos profesional no podés estar en una mesa de debate injuriando, porque yo a vos no te injurié injuriando. jamás. La ¿sí? única que injuriaste sos Jamás, vos. jamás. Vos tuviste Sí. una Podemos- mesa que podemos injuriaba a todo el hacer mundo. una- Injuriaste a todo el Jamás. mundo. Podemos Volvemos hacer un injuriaba. Volvemos a pacto. volver al Ya tema. está. A ver. Ya hablamos todo lo que teníamos que decir. Ahora hablemos de Panama Papers y hablemos Exacto. de Lázaro Báez. Vamos a hablar sobre Lázaro Báez. Sí. Explícame, ¿vos creías que iba a ser posible esto de Casanelo convirtiéndose de tortuga en liebre y apresándolo aún antes de que prestara declaración? Te repito, ¿O si te no, sorprendió? Me sorprendió. Te repito, es más, yo creo que es parte de una manipulita internacional que nació con todo esto y que está acelerando los procesos y que permite que cosas que yo no hubiera creído que hubieran salido a la luz tan pronto, hubieran salido. Es más, creo que ni Macri se hubiera imaginado lo que está pasando ahora. En la Argentina hubo 5 presos, creo, a lo largo de la historia, y ahora estamos teniendo mucho más en poco tiempo. Pero- Y con la complacencia popular, porque ayer hubo gente que concurrió, que aplaudió, que asistió, que insultó a los corruptos. Hoy hay toda una red Ahora, anticorrupción. Cintia, ¿vos crees que esto beneficia objetivamente al gobierno, haberlo puesto, que un juez decida gente beneficia. poner, bueno, pero al gobierno también? ¿Vos crees que el Casanelo fue presionado por el gobierno para meter, como dice Eduardo, un corrupto por semana, ¿no? Por día. No, cada, por juez día tiene no me que parece. cada juez federal tiene que entregar un ¿Pero corrupto. esto es información Pero eso o...? Bueno, yo camino en los tribunales, soy abogado, ahí Mirá, se- Me parece que es un buen título para un programa como hoy, pero El no sector sé. corporativo, Bueno, pero- el sector empezó corporativo. Ercolini con Jaime, Lo que pasa es- siguió... Lo que está pasando en la justicia Bueno, es sí, lo el ponerlo fin como de- título es porque el yo me hago fin. cargo, Y está mal Es el fin eso. de la Yo he impunidad. publicado- ¿Está mal eso? Es el fin de la impunidad. No, no está mal. Ah. Pero ¿sabés qué? El cuándo y el qué sí está mal, porque eso, las causas estas no hubo un hecho nuevo para que los de
detuvieran el sábado y el lunes. Deberían ¿Sabés haber qué hecho estado presos hubo? antes. Los Panama Papers. Ese Pero fue digo, el hecho ¿está que mal hubo. condenar a los que Ese roban? fue el hecho. ¿Está mal crees que condenar No, a los al que roban? contrario, Ah, soy bueno. socio pleno de... Lo dije antes. Además, con yo También lo dinero dijiste, por eso público, ¿no? lo dije antes. y lo Es escuché. obvio que No, Lázaro no, se no, llevó Yo dinero quiero decir lo público. siguiente, a mí me parece que los corruptos tienen que pagar sus delitos de corrupción. Me parece que la utilización de la maquinaria mediática es feroz. Me parece que lo que está haciendo la justicia es tremendo, no porque condene o no condene, porque acuse o porque no acuse, sino porque lo hace a tiempo de los intereses políticos. Lo que está haciendo Bonadío, la citación de Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner por la venta de dólares a futuro, no tiene ningún asidero jurídico. Déjame terminar claro, solamente claro. esta idea. Ahora, el propio Casanelo desvinculó de todo el tema de la ruta del dinero, desvinculó a Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso la Nata, su amigo, la Nata que nos cuenta lo que pasa desde Miami, Bueno, vaya a saber es un con qué gran fuentes. colega, Cintia. El colega la Nata, el colega la Nata, Importante. el colega la Nata lo trata a Casanelo de tortuga porque Casanelo no le es funcional y le dice no, que no Ahora, está Cintia, vinculada. Ahora, a mí me parece que estaban buscando la ruta del dinero acá y se encontraron con la ruta del dinero de crees que- Macri. vos crees Y realmente- eso tiene que gravitar en el concepto de la información, tanto No hubo como las corrupción. responsabilidades que tenga Lázaro Báez. Ahora, ¿No hubo corrupción en la Zero Báez? ¿No hay ruta acá? del Y no dinero? lo sé, vamos a ver. Ah, vamos a ver si está de Macri preso. está segura, pero del No, otro Macri lo no. reconoció él. Ahora, Macri no. reconoce que es director de empresas offshore. Cintia, vos la que la semana, declaró. la semana Está que declarado. viene... Que no es un delito está en sí mismo. declarada. Está Cajemucha no declarada. está Que no es un delito declarada. en sí mismo, ¿Dónde pero- está declarada No, Cajemucha? mira, Decime dónde, vos que sos el especialista. Cefe, Quiero que me Nadie digas dónde. constituye Primero un tenés que offshore ver- para tener todo en Cajemucha blanco, por está favor. abierta hasta el día de hoy. ¿Dónde está declarada? ¿En qué declaración? La invitó a las declaraciones de Macri Macri es accionista, hoy en la Cajemucha. oficina anticorrupción. No, a ver, yo creo que, mira, yo creo que... A ver, Y el Laura, otro Laura. tampoco era Lo que director. estamos perdiendo de Dejemos vista a ahora la es dama. el Y Grindetti, siguiente. A Laura. Ah, y a Bru. Lo de Grindetti es Lo de inexplicable. Grindetti. Lo ¿Qué de- te parece peor lo lo de Grindetti que lo de Grindetti Macri? es inexplicable. Porque de No. Grindetti es la cabeza que van a No, hacer rodar. porque lo de Grindetti está vinculado a una cuenta bancaria. Claro, y lo Ese demás es a el- veces eso lo es de Macri gravísimo. está Perdón, a ver, yo creo que la diferencia, Eso es ella gravísimo. hacía una Bueno, pregunta. Estamos Luis, coincidiendo en el tema Luis, Grindetti, entonces. obviamente. ¿Vos qué Lo decís? de Que Grindetti las dos es cuentas de inexplicable, Macri obviamente. no ¿Lo de tienen Abreu? cuenta No bancaria. tenía, hasta No, no ahora tienen no tienen cuenta cuenta bancaria. bancaria. No, Eso es lo que pará, digo. Hasta ahora lo de Macri no constituye cuenta bancaria. Hasta Eduardo. ahora, discúlpeme. Hasta ahora, lo de Hasta Macri ahora no no tienen cuenta constituye bancaria. delito. Lo de Grindetti Y lo sí. de Grindetti sí. Qué Esa es la rápido diferencia. relacionás Esa a es la Cristina, diferencia. a Kirchner con Lázaro Báez y qué rápido decís que lo de Macri no constituye ver, delito. me permite- Ahora, Pero es lo que Me hacemos sorprende. todos. Me parece, ahora. mira, Vos así, sos una no, periodista para. profesional. En el mundo. ¿Ves qué ¿Vos rápido? crees Lo de que Macri está no bien? constituye ¿Vos leíste delito. el diario El País de hoy? Descontextuando. No, me estás Sí, lo estás ¿querés diciendo vos. ¿Querés escuchar lo que yo dije desde el principio? Desde el principio dije, Macri tiene mucho para explicar. Pero decís que no constituye A ver, delito. en principio ¿Por qué te no. parece que la En plata de principio Báez no. es la plata de Kirchner? Porque ¿Con qué Báez argumento? ha sido ¿Con qué argumento? ¿Con Con qué la plata argumento? que tiene, por donde O venía. sea, Macri también tiene Digo, plata. no, Macri con tiene ese plata criterio. de toda la La sociedad se formó 10 vida. días Y antes. con ese ¿Entendés? criterio, no sabes, generada en la dictadura, no te hace ruido. Macri A ver. tiene plata de toda la vida. Lázaro Báez tiene causas probadas. Cristina de también tiene lavado plata de toda la dinero. vida. No, Cristina, corazón. De la época militar viene también. de una casa donde no tenía pero, cloacas. ¿sabes qué? No Cristina estamos viene del queriendo bajo hablar fondo con de lo- Tolosa. No es el caso de Macri. Vos decís, Yo no vine a Macri no debatir cometió quién es más delito. corrupto. Bueno, Lo que digo Vengo a es, decir que no, estoy Una otra pregunta Eso para es- ordenar, es un ejemplo. para que no haya más debate. Algo con lo que dice A ver, Eduardo. Para vos, Laura, momento. ¿vos crees que la semana Mira. próxima, cuando declare Cristina, vos crees que puede ir presa también? Bueno, yo les pido una cosa. No, bueno, Vamos no, a no hacer podría. un corte Sí. y volvemos. ¿Mm?